¿Por qué los humanos somos tan diferentes a nuestros parientes cercanos los primates? Compartimos más del 98% de nuestro ADN con los chimpancés y sin embargo, construimos ciudades, viajamos al espacio y usamos inteligencia artificial. ¿Cómo es posible que una pequeña diferencia genética nos haga tan únicos? Hoy vamos a descubrir los misterios genéticos que nos separan de nuestros parientes más cercanos. 1. Similitudes genéticas sorprendentes. Si miramos nuestro ADN, veríamos que el 98.7% de nuestro código genético es idéntico al de los chimpancés. Incluso compartimos características físicas, 5 dedos, estructura ósea similar y una forma básica de comunicación. Pero ese pequeño 1.3% de diferencia es lo que nos hace radicalmente distintos. 2. El misterio del cerebro humano. Una de las mayores diferencias está en el cerebro. Aunque los chimpancés son inteligentes y pueden aprender ciertos conceptos, nuestro cerebro ha evolucionado de una manera única. El cerebro humano es 3 veces más grande que el de un chimpancé. GNR-GAP11B duplica neuronas en la corteza cerebral. GNS-GAP2 nos da conexiones más avanzadas entre neuronas. FOSP2, relacionado con el lenguaje y la comunicación avanzada. 3. Cambios físicos clave. El cerebro no es lo único que cambió. Nuestros cuerpos también evolucionaron de manera drástica. Elementos clave. Bipedismo, la mutación en la pelvis nos permitió caminar erguidos. GNMYH16, provocó una reducción en los músculos de la mandíbula, permitiendo que el cráneo creciera más. Manos y pulgares más hábiles, nos permitieron usar herramientas y escribir. 4. El misterio de los cromosomas humanos. Aquí es donde encontramos algo realmente extraño. Mientras que la mayoría de los primates tienen 48 cromosomas, los humanos solo tenemos 46. Pero, ¿cómo pasó esto? ¿Se perdió información genética? Datos clave. Los chimpancés, gorilas y orangutanes tienen 48 cromosomas. Los humanos tenemos 46 cromosomas, debido a la fusión del cromosoma 2. Evidencia de la fusión, en el cromosoma humano número 2 se pueden ver 2 telómeros fusionados, algo que no debería ocurrir de manera natural. Teoría. Esto significa que, en algún punto de nuestra evolución, 2 cromosomas de un ancestro primate se fusionaron para formar el cromosoma 2 humano. Pero esto plantea más preguntas que respuestas. ¿Fue una mutación espontánea, o algo más? Teorías. Una evolución natural. La fusión fue una ventaja evolutiva que ayudó a desarrollar un cerebro más grande y habilidades cognitivas superiores. 2. Selección artificial. Algunos científicos han sugerido que este cambio genético fue tan específico que pudo haber ocurrido de manera controlada. 3. Intervención desconocida. ¿Pudo haber algún evento externo que impulsó este cambio? Lo curioso es que esta fusión cromosómica no debería haber sido viable en términos de reproducción, y sin embargo, toda la humanidad la heredó. ¿Cómo sucedió esto? Aún es un misterio. 5. Cultura y aprendizaje, nuestra gran ventaja. Pero más allá de la biología, hay algo que nos hace verdaderamente únicos, nuestra cultura y la capacidad de transmitir conocimiento de generación en generación. Memoria colectiva, aprendemos no solo de nuestra experiencia, sino de miles de años de historia. Lenguaje complejo, no solo hablamos, sino que escribimos, documentamos y compartimos ideas. Imaginación y creatividad, desde pinturas rupestres hasta inteligencia artificial, la capacidad humana de innovar no tiene comparación. Mientras que los chimpancés enseñan a sus crías a sobrevivir, nosotros enseñamos matemáticas, filosofía, ciencia. Y eso nos ha llevado a dominar el planeta. 6. Evolución natural o intervención externa. Pero aquí surge un misterio. ¿Cómo fue que estas mutaciones ocurrieron tan rápido? La teoría de la evolución explica el proceso natural, pero algunos científicos y teóricos han sugerido otras posibilidades. Teorías curiosas. ¿Intervención de una especie avanzada? ¿Evolución acelerada por algún evento desconocido? ¿Pudieron los antiguos homínidos haber encontrado algo que los hizo evolucionar más rápido? Aunque la ciencia sigue explorando estas preguntas, lo que sí sabemos es que somos una especie única en el universo conocido.
Desde que bajamos de los árboles hasta la era de la inteligencia artificial, hemos recorrido un camino impresionante. Y quizá, solo estamos en el comienzo de nuestra evolución. ¿Quién sabe cómo seremos en 1.000.000 de años? ¿Qué opinas? ¿Crees que hubo algo más en nuestra evolución? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte. 7. Los Anunnaki, la mano oculta en la evolución humana. Nuestra evolución ha sido un enigma. Cambios genéticos abruptos, avances inexplicables en la antigüedad y mitos que hablan de dioses creadores. Pero, ¿y si no fueran solo mitos? ¿Es posible que una civilización avanzada haya intervenido en nuestro desarrollo? La historia sumeria y los Anunnaki. Los sumerios, una de las civilizaciones más antiguas del planeta, escribieron hace más de 6.000 años sobre seres conocidos como los Anunnaki, aquellos que del cielo bajaron a la tierra. En estas tablillas se cuenta que los Anunnaki llegaron a nuestro mundo y crearon a la humanidad como una raza servil para realizar trabajos en la tierra. En el poema de Atrahasis, un texto sumerio antiguo, se dice que los dioses menores se rebelaron contra los dioses superiores. Como solución, los Anunnaki crearon a los primeros humanos mezclando su propia esencia con la de los primates terrestres. Esto suena sorprendentemente parecido a una modificación genética. ¿Es posible que la fusión del cromosoma 2 humano sea evidencia de esta manipulación? Evidencias genéticas sospechosas. Si los Anunnaki realmente nos modificaron, ¿queda alguna huella en nuestra genética? El enigma del cromosoma 2. En los humanos, el cromosoma 2 parece ser una fusión artificial de dos cromosomas que en otros primates están separados. Algunos científicos creen que esta fusión fue demasiado perfecta y repentina para ser natural. Genes apagados en el ADN humano. Existen secuencias genéticas que parecen haber sido inactivadas o modificadas sin una explicación clara. ¿Pudieron haber sido manipuladas para limitar nuestras capacidades o hacer que evolucionáramos en una dirección específica? Saltos evolutivos inexplicables. En apenas 200.000 años, pasamos de ser simples homínidos a dominar el planeta. La inteligencia humana explotó en poco tiempo, sin un proceso evolutivo gradual como en otras especies. Comparación entre la evolución natural de otras especies y la rápida aparición de la civilización humana. Avances inexplicables en la antigüedad. Si los Anunnaki realmente ayudaron en nuestra evolución, ¿dejaron otras pruebas en nuestra historia? La civilización sumeria nació de la nada. De repente, los sumerios tenían astronomía avanzada, matemáticas, escritura y ciudades organizadas. Según sus propios escritos, todo este conocimiento fue entregado por los dioses. Construcciones imposibles. Pirámides de Egipto y América que alinean perfectamente con constelaciones. Lugares como Pumapunku en Bolivia tienen cortes de piedra que parecen hechos con tecnología láser. Líneas de Nazca en Perú, visibles solo desde el aire. ¿Para quién fueron diseñadas? Textos antiguos con conocimientos astronómicos avanzados. Tablillas sumerias describen los planetas del sistema solar antes de que fueran descubiertos por la ciencia moderna. La órbita de Nibiru, el supuesto planeta de los Anunnaki, ha sido mencionada en múltiples textos antiguos. ¿Realmente fuimos diseñados? Si los Anunnaki fueron responsables de nuestra creación, ¿por qué lo hicieron? ¿Siguen observándonos? ¿Regresarán? Teorías sobre su propósito. Nos crearon como una especie de trabajadores y luego nos dejaron a nuestro destino. Aún vigilan nuestra evolución desde las sombras y podrían intervenir nuevamente. Nuestra historia ha sido alterada para que olvidemos nuestra conexión con ellos. Quizás, en un futuro cercano, descubramos la verdad sobre nuestra propia historia y sobre quienes realmente somos. Nuestra evolución sigue siendo un misterio. ¿Realmente surgimos por azar o hubo una mano oculta en nuestra creación? ¿Tú qué opinas? ¿Crees en la teoría de los Anunnaki? ¿Fueron solo mitos o hay algo más? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte.